Buenos días, chicos. El día de hoy hablaremos sobre cómo elaborar una carta formal. Para empezar a hablar de ello, tendremos que saber o recordar cuáles son sus elementos. Recuerden ustedes que la carta formal tiene dos tipos de elementos: los elementos estructurales y los elementos del contenido. Dentro de los elementos estructurales tenemos el lugar, o sea, la ciudad o el país, la fecha, día, mes y año completo, el destinatario, es decir, a quién va dirigida nuestra carta, el cargo, es decir, el puesto, si es un licenciado, si es un arquitecto, ¿sí? Y también la institución a la que pertenece. Otros elementos estructurales son el saludo, es decir, ahí tenemos que recordar que los saludos tienen que ser con un lenguaje formal, es decir, hablar de usted y utilizar palabras formales para dirigirme a la persona a la que le estoy escribiendo la carta. La siguiente parte es el cuerpo. En el cuerpo, pues obviamente va nuestra petición y los motivos por los cuales nosotros estamos haciendo la carta. Y en el último punto tenemos la despedida. Finalmente, la carta formal termina con el remitente, es decir, la persona que está escribiendo la carta formal. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de una carta formal. ¿Sí? Si ustedes observan, en el lado superior derecho va a ir el lugar y va a ir la fecha. A esa parte se le llama encabezado. En el lado superior izquierdo va a ir el saludo. Ya dijimos que de manera muy formal. Luego le sigue el cuerpo, donde, como ya les dije, va la petición, los motivos, etcétera, la despedida y el remitente. Cuando nosotros estamos hablando del cuerpo, tenemos que atender a tres tipos de cosas, ¿sí? El cuerpo está formado por los antecedentes, es decir, lo que ha pasado antes, la situación en la cual estamos haciendo nuestra carta formal, el planteamiento, es decir, lo que está pasando actualmente para que eso se nos convierta en un problema y hagamos la petición o hagamos o demos nuestra opinión, y el asunto, es decir, lo que se está solicitando. Otros elementos del cuerpo que no tenemos que olvidar son la petición, o sea, lo que se pide, y los motivos, es decir, las razones por las cuales se está haciendo esa petición. No debemos olvidar que el lenguaje de la carta formal es un lenguaje elegante, es un lenguaje que habla de usted, es un lenguaje con culto, es un lenguaje en el cual nosotros debemos de tomar en cuenta que nos estamos dirigiendo a una persona que no conocemos o en la cual no estamos muy familiarizados. Vamos a empezar con el saludo. Hay diferentes tipos de ejemplos de saludos, como por ejemplo, estimado señor, por este medio saludo, por medio de la presente, etc. En cuestión a la despedida, ¿sí? Nosotros vamos a ver que también hay diferentes ejemplos de despedidas, con mis atentos saludos, saludos cordiales, atentamente, les saludo cordialmente, etc. ¿Cuáles son los pasos para realizar una carta formal? El primer paso es elige un problema o una problemática. Es decir, ver si por ejemplo, tu solicitud va a ser una escuela o va a ser un problema de tu localidad, o sea, como por ejemplo, si quieres poner un altar o si por ejemplo hay un problema de tubería.
El segundo es elige un asunto. Ese asunto puede ser una solicitud, una aclaración, un reclamo o una opinión. El tercero, redacta tu carta formal. No olvides que tienes que poner lugar y fecha, el destinador, el saludo, el cuerpo, la despedida y terminar con el repitente. Después de que hayas terminado tu carta formal, debes de revisar su estructura, es decir, si tiene las partes, ¿sí? El lenguaje, si es el adecuado, las fórmulas de cortesía, la claridad del mensaje que se entienda y las abreviaturas. Aquí yo les dejo un ejemplo de una carta formal para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Y puedan analizarlo. Muchas gracias.